En Blue Radio disfrutamos Voz Populi. Ay, sí me sé, pero en Voz Populi no puede faltar su kitico, sí me sé. Con café Águila Roja. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Pero que sea Águila Roja. ¿Y qué se estará preguntando Ignorita? Ay, Ignorita. Ay, sí me sé muchas cosas. A ver cómo le fue al presidente ayer. Claro, hubo marchas, ayer en todo el país hubo marcha en la Plaza Bolívar, salió el presidente con la espada, con los guantes blancos y también, señor Carmona, como había anunciado, se radicó la consulta popular con las preguntas que dijeron. Así es, Jorge Alfredo, un discurso cargado de simbolismo, la espada de Bolívar, la bandera de la guerra a muerte, cargado de ataques contra el Congreso, diciéndoles que si no votan la consulta los van a revocar, aunque después aclaró que era a través de las urnas en 2026, recordando a Guillermo León Valencia, recordando a Gabriel García Márquez y sus 100 años de soledad, en fin, un fuerte discurso, el del presidente Gustavo Petro, que fue posteriormente la radicación de la consulta popular, como usted lo mencionaba, ante el secretario del Senado, Diego González. Comienza una carrera de 30 días en el Senado para definir si hay concepto favorable o negativo a esa consulta. ¿Qué sigue ahora? Carolina Otero. Si el Senado no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con sogas, a ver qué pasa, me sacrifico. Fue la frase que lanzó el presidente Gustavo Petro ante una decena de personas que lo acompañaron este 1 de mayo en la Plaza de Bolívar durante la conmemoración del Día del Trabajo. Sus acusaciones más duras nuevamente fueron contra el Congreso de la República, al que responsabilizó directamente por las precarias condiciones laborales que enfrentan millones de trabajadores en Colombia y por el que precisamente está impulsando su reforma laboral. Y entonces en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta. El pueblo de Colombia se levanta y lo revoca. El presidente esta vez no escatimó en símbolos, apareció ondeando una bandera muy poco común, hay que decir, con cuadros negros, blancos y rojos, la conocida como bandera de guerra a muerte del Ejército del Libertador Simón Bolívar, un emblema, como él decía, de lucha. Y es que este 1 de mayo, fecha en la que se radicó la consulta popular ante el Senado, el presidente Gustavo Petro no desaprovechó la oportunidad para lanzar dardos contra el Capitolio Nacional y contra los congresistas de diferentes partidos políticos. Y que me digan las evangélicas que pusieron el Cristo de cabeza, que me digan si el día en Colombia termina a las 6 de la tarde, como dice la ciencia. Alberto lo matan por Pinto, por haber negado el tránsito de la ley de la reforma laboral. El senador Miguel Ángel Pinto, quien recibió precisamente uno de estos dardos del presidente, aseguró que dichos señalamientos serán denunciados penalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional. Estamos preocupados por las amenazas del presidente, uno sabe de dónde provienen, quiénes lo rodean. Ante esto también reaccionaron otros congresistas como el senador Miguel Uribe, quienes dijeron no rotundamente a la consulta popular. Es un intento descarado de manipular la democracia para aferrarse al poder. Y es que finalmente ese fue el tono del presidente Gustavo Petro, desafiante y lleno de advertencias, apaciguada sin embargo con humor. Petro llevó consigo la espada de Bolívar que colocó frente a él como pieza central de su acto, aunque eso sí, hay que decir, fue enfático en decir por primera vez que no irá por la reelección y que el 7 de agosto de 2026 se marchará. Eso dijo, que no va por la reelección, que él no se va a quedar, pero dijo todo eso, espada de Bolívar y lista la consulta del presidente Petro y del gobierno, un mes para que diga el Senado qué pasa, señorita. Bueno, se me hace, oiga, don Pedrito, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada de ayer en la que el presidente Petro radicó la consulta popular y dio su discurso en la Plaza de Bolívar, se me hace? Ignorita, a mí me parece positivo que haya un debate nacional sobre los derechos de los trabajadores y la condición laboral. Me parece que eso es algo positivo, que se dé sobre todo también en el marco del 1 de mayo, que es el día donde se conmemora pues esa condición de todos los que somos trabajadores en el mundo. Eso me parece positivo, ese debate sobre los derechos laborales. ¿Qué me parece negativo? Hombre, precisamente que en un evento del 1 de mayo traten unos sectores de abrogarse que los trabajadores son de ellos, como si fueran los trabajadores de un solo sector de la sociedad. Y me parece que ahí lo politizan.
Y al politizarlo y convertirlo en una herramienta electoral, esa consulta se desvirtúa el día y se desvirtúa el trabajo que debería ser consensuado para que los derechos de los trabajadores fueran producto de un gran debate entre todos los sectores. Es que yo no sé en Colombia si los trabajadores son de Petro, de Uribe, de Duque o de Santos. Yo creo que los trabajadores de Colombia son trabajadores y los derechos tienen que salir producto de un gran consenso. Y lo que se ve aquí es que no quieren hacer un consenso, sino convertir ese día, el 1 de mayo, con esta propuesta en un escenario eminentemente electoral. Por eso me parece eso negativo. Sí, vale. ¿Qué me parece feo? El tono de la presentación. Porque si uno quiere persuadir a su sector y tratar de llamar a otras personas para lograr el umbral de 13 millones en esa consulta, eso no se hace con ese tono que tuvo el presidente ayer con diferentes sectores de la sociedad. Le dijo a todos que eran unos esclavistas y con unas palabras que yo creo que no amerita repetir, pero tampoco le queda bien ni al presidente ni tampoco a los opositores. Entonces eso me pareció feo, el tono de la presentación de esa propuesta, Ignorita. Gracias, don Pedrito. Don Alvarito, ¿qué es lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada de ayer en la que Petro radicó la consulta popular y dio un discurso en la Plaza de Bolívar? Señorita, bueno o malo, pues depende de las inclinaciones políticas de cada uno. Yo le digo lo que vi. Sí, y lo que vi fue la corroboración de que se equivocaron los que buscan atajar a Petro bloqueando en el Congreso, porque primero le entregaron la salud y ahora le entregaron la consulta popular, que era la herramienta que le faltaba para conectarse con los estratos 1 y 2, porque son muy difíciles de motivar, pero son esenciales para la política y para el proyecto político de Petro. La Inbamer Poll del miércoles muestra que la favorabilidad de Petro sube 5 puntos al 37 y el apoyo a las reformas de Petro sube 6 puntos a 38%. Ambos suben casi 20%, o sea que hay una simbiosis. Las reformas terminaron moviendo a un sector que era difícil de motivar. Y yo creo que Petro no había logrado llegarles bien a esos estratos porque le falta ser más populachero. Algunos dicen que es muy populachero, pero pues si lo compara con Chávez o AMLO, que trataban de ser más llanos, pues Petro tiene un discurso que es más difícil de entender, él lo mezcla de temas intelectuales que no le llegan tanto a la gente, pero las preguntas sí le llegan a la gente. Entonces yo creo que con la consulta le entregaron la llave del populismo contra la élite política, que él había perdido, porque él atacaba a la élite económica, pero en Colombia el ataque a las élites políticas lo ha hecho el populismo de derecha, de Uribe y de Rodolfo Hernández. Ahora Petro puede combinar ambos, contra la élite empresarial y contra la élite política, porque pues la élite política le declaró la guerra y le permite bajarse de ese contubernio que estuvo, porque Petro trató de llegar a acuerdos con ellos. Yo creo que la víctima es Vicky Dávila, porque se va a quedar con el populismo político contra la corrupción, pero ahora Petro, o el candidato de Petro, asume el populismo político contra la inequidad y los derechos de los trabajadores, que yo creo que eso le llega más a la gente. Una cosa es la indignación contra la corrupción, pero sí, otra vez son los derechos seguros. Y la oposición sigue cometiendo los mismos errores. Ya le entregaron a Petro la bandera que tenían contra él, que era la de Milei, porque pues lo ahogaron fiscalmente a Petro, entonces quien va a hacer los recortes es Petro y no le pueden decir derrochón, porque pues no hay un peso. El que dice no hay plata es Petro. Y si la Corte hunde la reforma pensional, no le quepa duda que esos sectores que estaban ahí medio no convencidos se van a convencer y eso se va a reflejar en las encuestas a favor de Petro. Si no hubieran hundido la reforma en la Comisión Séptima, Petro seguiría empantanado ahí en el Congreso, en manos de los congresistas. Pero estos genios lo liberaron, le entregaron la consulta
que es una herramienta política muy buena, así se la hundan, como yo creo que van a intentar en el Senado. Para usted es un papayazo de la clase política de la oposición haberle dado la posibilidad de la consulta popular a Petro. Es la misma torpeza, llevan toda la vida tratando de atajar a Petro, nunca han logrado atajar a Petro, porque esa no es la manera. ¿Y si el Senado no se la pasa, usted cree que es otro papayazo? A Petro sí. A Petro hay que competirle con propuestas de cambio, pero Petro ha tenido la suerte de que toda la clase política se volvió anticambio, entonces el cambio es solo de él, entonces por eso les gana todas, y a toda hora tratando de atajarlo, entonces le hunden todo en el Congreso sin darse cuenta que por más que se digan entre ellos que esas reformas eran malas, allá afuera hay millones de colombianos que pueden sentir que esas reformas los beneficiaban, y ahora las preguntas claramente sí. Entonces, si hunde el Senado, la consulta va a ser la reiteración de que el sistema político tiene bloqueado el cambio en Colombia, que quieren es solo preservarse ellos, y Petro va a tener esa plataforma electoral para decir, para seguir insistiendo en el cambio, diciendo que la culebra sigue viva, Carmona, que hay que sacarlos a todos. Lo que dice Álvaro, que Petro está ganando con cara y con señas. Sí, es prácticamente un ejercicio político en el que si me la aprueban, pues inicio campaña temprano y antes del 1 de septiembre, que esa es la fecha que en la justificación dicen que tiene que ser la consulta antes del 1 de septiembre. Entonces arranco campaña y empato con la presidencial y la de Congreso. Y si pierdo, eso es culpa de los congresistas que no me dejan, que no quieren, que no tal. Entonces hay que elegir el proyecto político para dejar y sacarlos en el Congreso, sacarlos del Congreso. Aquí entonces la pregunta es: gana con cara, gana con sello, entonces es un intocable. Entonces la política se acabó literalmente, y no hay forma de hacerlo. No es intocable, sino que la contraparte es muy torpe y solo sabe hundir. Y la política de hundir le conviene a Petro, le ha convenido siempre.